Destacarles que nuestros equipos son multiconstelaciones, ¿verdad? Y que la base RTK va a calcular las correcciones a todos los pseudorangos que para ella sean visibles. Entonces, si los pseudorangos vienen totalmente libres, esas correcciones van a ser más efectivas, pero si esos pseudorangos vienen, digamos, cortados con saltos de ciclos por el tema de la vegetación, ¿sí? Pues obviamente esas, digamos, correcciones no van a ser tan efectivas. Y ni hablar de los satélites que quedan sin ser vistos por la base, en los cuales el rover puede ser que los esté viendo, pero la base no envió ningún tipo de corrección a ese pseudorango y por eso el rover lo saca de la solución definitiva. ¿Bien? ¿Y a qué voy con esto? Que nosotros debemos colocar la base en el punto en el cual ella tenga la mejor ventana de rastreo de satélites. Esta es la clave para realizar un buen RTK. Mientras menos obstrucciones tenga la base para recibir señales GNSS, de mayor calidad serán las correcciones. Abarcarán más satélites, y ayudarán al rover a tener mayor calidad en el posicionamiento. ¿Por qué? Porque a medida de que yo vea la mayor cantidad de satélites y calcule la mayor cantidad de correcciones a los pseudorangos, pues voy a mandar un mensaje con mayor robustez, digamos, para el rover. Ahora, que el rover no los esté viendo todos no importa, pero que los que esté viendo correctamente les pueda aplicar la corrección al pseudorango. Entonces, fíjense, en la imagen mostrada estoy colocando obviamente de forma aleatoria los satélites, sabiendo que los G son los GPS, los C, Beidou, R, GLONASS y E, Galileo, en donde estamos viendo esta serie de satélites como modo de ejemplo. Entonces, las recomendaciones es establecer la base en los lugares más altos posibles, con las menores obstrucciones posibles por infraestructura y por vegetación. Instalar el receptor en alturas mayores a los 1,70 de forma tal que los mismos operadores no sirvan de obstrucción de la señal. Entonces, en este mismo ejemplo, ¿qué pasa si nosotros entramos a lo que sería un alto porcentaje de nuestras condiciones? Obviamente es muy difícil el tener la ventana totalmente abierta. Las señales GNSS no atraviesan infraestructura. No atraviesan infraestructura. Y si la atraviesan de forma demasiado débil y con unos saltos de ciclos que no hay forma alguna de calcular una posición. ¿Sí? La señal que tiene mayor potencia hasta el momento es L5. Luego vienen los satélites que están totalmente abiertos y luego los satélites cuya señal atraviesa, ¿verdad? La vegetación, digamos, los agujeros entre la vegetación. Obviamente yo los rastreo, pero esos pseudorangos vienen con problemas, vienen con saltos de ciclo provocados precisamente por ese mismo corte. ¿Ok? Entonces, estas serían los pseudorangos que tendrían la mejor corrección. Estos tendrían una calidad intermedia tirando a pobre, mientras que estos va a ser imposible nosotros poderlos rastrear. Por eso es importante enseñar a los clientes, reconocer cuál es el grado de obstrucción dependiendo de la vista cenital del receptor. ¿Okay? Esto es bastante importante porque esto también influye en la calidad de las componentes. Es decir, si mi obstrucción está en sentido este u oeste, vamos a ver que la calidad, ya sea en RTK o en postproceso, de esa, digamos, dirección va a ser la menor. ¿Ok? Y aquí vienen también otros problemas donde muchas veces me dicen, pero ¿por qué yo hago el postproceso y me dice que en norte la calidad es 1 centímetro y en este es 2.5 centímetros? ¿No se supone que debe ser la misma planimetría? No, no se supone porque depende netamente de la obstrucción. Y es muy importante hacer los diagramas de obstrucción para mediciones estáticas. Mucha gente los dejó de hacer, incluyéndome también, pero es bastante importante para nosotros saber qué esperar en el postproceso. ¿Bien? Y aquí viene un ejemplo, que me parece que esto sería una forma bastante gráfica y fácil de explicársela a los clientes, y es decir, bueno, si yo tengo la condición ideal, la base va a calcular correctamente, hablando de correctamente lo verde, lo intermedio, lo naranja y lo malo, lo rojo,
en donde esta sería mi condición ideal, ¿verdad? Aquí estaríamos hablando de un altiplano, por ejemplo. Si estuviésemos en el altiplano peruano, pues tenemos estas condiciones, o no sé, de repente las Pampas argentinas. Entonces, si tengo mi condición ideal, la base va a calcular correctamente y el rover va a poder aplicar correctamente porque también está midiendo correctamente el pseudo rango. ¿Ok? Pero cuando entramos a un ambiente de obstrucción, fíjense, aquí están todos los colores y a lo que corresponde, fíjense, para el satélite G01, la base está midiendo un buen pseudo rango, pero el rover ni siquiera lo lee. Entonces no va a poder aplicar este satélite para lo que sería la solución. El G12, la base mide un buen pseudo rango, el rover también mide un pseudo rango, entonces digamos, el usar este satélite va a imprimir su mayor calidad de exactitud en la solución. Pero si la base aplica un pseudo rango que viene con errores, una corrección, y luego el rover si ve muy bien el pseudo rango y aplica esa corrección, pues la exactitud no va a ser alta, va a ser media. ¿Okay? Y el caso en el cual la base no va a poder calcular los pseudo rangos o las correcciones a esos pseudo rangos, pues precisamente el rover no va a poder incluirlo en su solución. Entonces sí hay un impacto directo de dónde coloco yo la base. ¿Por qué? Porque la base debería estar así, viendo a todos los satélites posibles. Mientras que el rover dirá, bueno, no puedo ver a estos, pero a todos los que yo puedo ver, yo sé que de la base está llegando una muy buena corrección. La base debe estar en el sitio más despejado posible, porque luego el rover va a ser imposible para nosotros decidir en dónde va a estar, porque vamos a entrar en zonas en donde la corrección obviamente no va a funcionar de la mejor forma posible. Y lo otro es la longitud de la línea base. Una práctica muy común y totalmente normal en GNSS es tener que mover una base RTK. Por eso es que el RTK, ya sea por entry, por UHF, por GPRS, lo que sea, sí se ve limitado a la longitud de líneas bases. Obviamente, esa longitud se ha alargado, digamos, la permisibilidad, digámoslo de alguna forma, se ha alargado a la hora de que entren en juego las correcciones a todas las constelaciones. Por ejemplo, en Argentina, Ezequiel de Anuncio, que es quien lleva el grupo de Facebook de usuarios GNSS Argentina, que es un crack, hizo una conexión a 170 kilómetros de distancia a una estación CORS y estaba replanteando un punto que ya había sido medido con estáticos y le dio tan solo 10 centímetros de error. La altura de la estación base va a ayudar directamente a la recepción de satélites. Obviamente, si yo necesito colocar la base en esta condición, pues lo ideal sería colocarla en el techo, ¿sí? Que colocarla abajo simplemente por facilidad. Estoy consciente también que no todo el tiempo vamos a tener la posibilidad de colocar una base en un techo, pero por ejemplo, por lo menos hay que agotar las posibilidades. Pero si me toca que ir a la parte baja, pues dentro de esa parte baja, analizar cuál es el sitio que me va a permitir tener la mejor ventana de información. Y aquí, nuevamente, los colores rojo y amarillo, porque sencillamente no vas a poder rastrear esos pseudo rangos, o los que vas a poder rastrear van a tener algún tipo de salto de ciclos que obviamente es contraproducente para el posicionamiento. Bien. Y aquí entramos a hablar de lo que es transmisión UHF, en donde también hay que aclararles a las personas o a los usuarios lo siguiente. Para yo tener un buen RTK necesito de dos condiciones. Cuando estoy transmitiendo por UHF, necesito tener buen rastreo a las señales de los satélites y necesito tener buena recepción de esa calidad UHF. Si alguna de las dos falla, automáticamente voy a perder la calidad del posicionamiento RTK, porque hay gente que me dice, ¿cómo es posible que no me esté fijando y la latencia del radio está en cero? Es decir, siempre estoy recibiendo la corrección. Ah, bueno, pero muéstrame el PDOP y el PDOP está por las nubes, porque no tienes buena recepción. Entonces recuerden que a la hora de colocar todo lo que son las restricciones o los condicionamientos para tener cada uno de los tipos de soluciones, llámese fijo, flotante, no sé, de GPS o de GNSS, autónomo, etcétera, nosotros colocamos esos parámetros, que ahí viene algo muy importante. También hemos identificado algunos casos
en los que no logra fijar. Me dicen, no dice fijo, pero la precisión está muy buena y resulta que dentro de los parámetros para una solución fija le colocan que el PDOP no puede pasar de 1 y resulta que el PDOP en ese momento es 1.5, pues automáticamente la aplicación te va a decir que no está fijo porque no está pasando una de esas condiciones. Entonces es muy importante que ustedes revisen todo eso. Yo, por lo menos, no coloco una restricción de PDOP menor a 5. ¿Ok? Para lo que es RTK y para estático, realmente lo que le presta atención es a la duración de la sesión de grabación, que la debo aumentar sí o sí a la hora de que la obstrucción sea mayor a la antena. Pero entonces, la señal UHF, si bien puede atravesar, digamos, infraestructura y vegetación, cada vez que lo haga, se va a ir atenuando hasta que va a llegar un punto en que va a ser prácticamente imperceptible. Por eso es que también es importante que, sobre todo a la hora de comenzar la transmisión, la base esté bastante despejada. Aquí les voy a hablar rápidamente de un ejemplo que hice en donde vivo actualmente, acá en Bogotá. Yo tengo la fortuna de vivir en un edificio que es alto, tiene unos 10 pisos y alrededor, a 1 kilómetro, quizás alrededor, no tiene ningún tipo de estructura cercana a esa altura. Yo tengo un G1 Plus, Galaxy G1 Plus, lo coloqué de base en ese punto y yo dije, bueno, voy a caminar hacia dos, digamos, sentidos de la ciudad, aprovechándome que cerca tengo una ciclorruta bastante extensa, que es la de Río Negro, no sé cómo se llama después de ese río, hasta ir a dar hasta el río Bogotá, y hacia la parte de lo que sería el Parque El Virrey, buscando hacia la 7ª avenida de Bogotá. ¿Qué hice? Sencillo, coloqué la base con radio interno a 3 watts de potencia en la parte más alta en la terraza del edificio, y luego me fui haciendo un análisis de lo que sería la señal de recepción del rover en UHF. Fíjense, esto es una condición ideal. Aquí no hay absolutamente nada que le haga obstrucción. ¿Cuál era se los digo honestamente? Yo dije, bueno, si llego a 2 kilómetros me parece fabuloso porque estamos en un ambiente netamente urbano. A ver, estamos hablando de la capital de Colombia. ¿Sí? Y los resultados fueron más que satisfactorios porque logramos en vista hacia el noroeste 4 kilómetros y hacia el sureste, que es hacia la 7ª avenida, 3.5 kilómetros. Bien, pero esos son resultados sumamente buenos en donde la latencia se mantenía muy, muy buena. Entonces, aquí podemos ver la secuencia. Esto se los puedo pasar yo a ustedes sin ningún tipo de problema. Aquí está cada uno de los puntos. Tengo los datos también, digamos, crudos de esto, en donde fui poco a poco caminando. Por ejemplo, aquí ya estaba a 2 kilómetros 200 por detrás del Titán Plaza y fui caminando hasta llegar a la avenida Ciudad de Cali, ¿verdad? En donde llegué a los 4 kilómetros con 60 metros. Que a mí esto me parece fabuloso. ¿Okay? Hablando de lo que sería el tema. Aquí pueden ver la latencia, ¿verdad? Que se mantenía muy, muy buena para cada uno de los puntos. Y en el otro sentido, hacia la 7ª, aquí estamos a 2 kilómetros 900, a 3 kilómetros con 58, ¿verdad? Y luego me fui caminando por todo lo que es el Parque El Virrey, que nótese que hay bastante vegetación, hay bastantes edificios alrededor. ¿Cuál es la importancia? ¿En qué radicó el éxito? En que la base estaba en el mejor punto posible. Estaba rastreando a todos los satélites y la señal UHF estaba saliendo sin ningún tipo de obstrucción.